Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Bitcoin Money Maker. Qué bueno que estén acá. Y wow, el día de ayer tuvimos un día muy interesante donde después que se anunció las cifras de inflación por parte de la Reserva Federal, cayó bastante el mercado, mas sin embargo, casi que un par de horas después volvió no solamente a recuperar las pérdidas, sino que inclusive logró montarse muy por encima del nivel donde se encontraba al comienzo del día. Así que muy interesante eso. También Binance y su token ha quemado una cantidad de ellos. Esto obviamente también tiene influencia en el mercado de las criptomonedas. También vamos a hablar un poco obviamente de qué se anunció el día de ayer y cómo eso puede afectar ahora el mercado en los próximos días y semanas. Y bueno, yo diría que empecemos directamente, así que venga. Y muy bien, como es de costumbre en este canal, empezaremos en el contexto de 4 horas, donde el día de ayer registramos una fuerte caída. Más sin embargo, y esto es muy interesante, rebota Bitcoin justo encima de esta línea azul, que si no eres activo miembro de nuestra comunidad, no sabes esto quizá, pero esta línea la hemos mirado ya bastantes veces y es esta línea de tendencia descendente que ya proviene desde nuestro último, sí, desde nuestro alto histórico que está justo aquí. Como ves, inclusive aquí nuevamente tuvimos un punto de contacto un par de días y luego nuevamente aquí, como ves en la parte inferior, también tuvimos ya un encuentro con esta línea un par de veces más y aquí precisamente fue entonces donde ayer registramos el soporte. Y lo que sucedió es que ayer muchas posiciones tipo largas fueron liquidadas, más sin embargo también muchas posiciones tipo cortas. Es decir, el precio tuvo una fuerte caída aquí, con ella entonces atrayendo liquidez por parte de posiciones tipo larga, más sin embargo después relativamente rápido vuelve a escalar el precio, un movimiento claramente hecho por los hacedores de mercado para también atraer liquidez por parte de las posiciones tipo cortas que se habían liquidado. Ahora, como ves, todavía estamos aquí dentro de este rango grande, así que no hay que alegrarse todavía muy rápido, porque tenemos por encima aquí la línea 50 EMA, tenemos diaria, ¿no? Tenemos la 100, tenemos este punto aquí que es muy importante y solamente después de que logremos montarnos y cerrar por encima de este nivel es donde yo ya me sentiré un poco más optimista y diría que el precio pudiera entonces escalar aquí en esta dirección a los 25,000, 26,000 dólares. Y claro, una vez están en esta zona donde vuelve otra vez a jugar lo que sería esta extrema volatilidad que es tan característica de Bitcoin, sobre todo, donde hemos visto inclusive cuando Elon Musk anunció hace ya un par de años que iba a aceptar Bitcoin, ¿no? Como en tan solo un día podíamos ver alzas de $5,000 solamente, así que, bueno, solamente ¿no? Bastante volatilidad, así que a ese nivel ya pudiéramos estar viendo eso. El día de ayer, claro, registramos también volatilidad. Vamos aquí a ahorrar este recuadro que no nos hace falta. Y aquí en el contexto de una hora les quiero básicamente mostrar entonces qué fue lo que sucedió el día de ayer. Entonces, como vemos, previamente estábamos aquí en este pequeño rango donde realmente no sucedía absolutamente nada, un rango muy, muy angosto. También teníamos aquí inclusive una pequeña línea en el contexto de una hora también de tendencia descendente que no nos permitía el avance. Y claro, en el momento en que se hace el anuncio, entonces el día de ayer, de las cifras de inflación, que fueron 8,2%, no 8,1% que era lo que se había pronosticado, ¿no? Y esto precisamente era uno de los escenarios que yo comentaba el día de ayer en el video diario y era este, de que cualquier resultado que fuese peor que el pronóstico iba a tener como consecuencia un vaciado en el mercado y precisamente entonces eso es lo que registramos aquí inclusive. Estamos hablando de, perdón, de alrededor de $857, ¿no? Pero, como ves, justo después de eso, casi que es tan solo un par de horas, el precio escala rápidamente muy por encima del punto de origen de esta caída. Es decir, que aquí tanto las posiciones tipo largas como la que
fueron absorbidas aquí fue masiva, y luego las posiciones tipo cortas que también fueron absorbidas en la subida del mercado también fue básicamente monumental. Ahora, aquí cabe anotar que, y esto yo lo he mencionado también muchas veces, en este tipo de eventos, ese movimiento generado después del anuncio termina siendo tarde que temprano básicamente borrado. Lo que yo no contaba es que después aquí hubiese una subida de ¿no? Más de $800 por encima del nivel de origen que registramos el día de ayer. Así que muy, muy interesante. Y como vemos inclusive aquí en el contexto, perdón, de 15 minutos, este movimiento hacia arriba fue básicamente sin ninguna fricción. Aquí en el momento que se anunciaron las cifras, hubo una pequeña subida, luego la caída masiva de la que ya hablamos, y como vemos un rebote muy contundente que se consolidó en esta zona y luego otra vez volvió aquí a dar otro impulso más a un nivel superior. Por encima tenemos la línea diaria 50 EMA, por debajo la línea 20 EMA como soporte, y esto tendríamos que estar pendientes, ya que un rechazo por la línea 50 nos traería otra vez aquí al nivel de los $19,320 más o menos. Claro, aquí tenemos una fuerte movida, ¿no? De más de casi $1,800. Se ve realmente bien si lo miramos en el contexto de cómo se ha desarrollado el mercado en los últimos meses. De todas maneras, aquí también se pudiera estar formando una bandera toro, que pudiera, obviamente, el precio objetivo pudiera llevarnos, y esto lo podemos medir aquí, a que inclusive perforemos la línea 50 diaria EMA y pudiéramos acercarnos aquí al nivel de los $20,300. Ahora, este nivel es muy importante porque, como vemos, es un nivel que ya nos ha dado bastante problemas en el pasado, tratando de dejarlo atrás. Como vemos aquí, una resistencia brutal, y aquí inclusive este fue el que nos dio este patrón M que causó que el precio se derrumbara nuevamente y nos llevara a los niveles, ¿no? De los que acabamos de salir. Así que bueno, todo esto obviamente es muy interesante. Ahora, si miramos aquí qué cantidad de volumen entró ayer en el mercado, vemos que hace mucho tiempo no veíamos esta suma de volumen tan contundente como la que registramos el día de ayer. Así que esto también es alentador, porque eso quiere decir que no fue un movimiento causado porque no había suficiente fricción para que se registrara este movimiento, sino porque realmente ha entrado bastante capital. Algo similar tenemos aquí en julio 22, perdón. Eso sí que hay que tener mucho cuidado, porque precisamente aquí, como vemos, tenemos bastante volumen entrando en el mercado que coincide con este movimiento que está aquí registrado, pero como ves, un día, 2 días después empieza otra vez el precio a caer de manera rápida. Así que aquí también el indicador RSI nos muestra algo. Claro, lo dicho, hasta ahora pinta muy bien todo, pero hay que tener en cuenta que estamos todavía por debajo de los $20,000. Y si miramos aquí próximamente, ¿no? El 2 de noviembre sería la nueva decisión, ¿no? O se anuncia nuevamente qué decisión toma la Reserva Federal en cuanto a los intereses. Y esto, obviamente, de aquí a ese momento pudiera significar de que el precio, por lo menos por ahora, pasará por un periodo de recuperación. Llega nuevamente el día que todos están esperando, y tanto como aquí fue registrado, entonces otra vez vuelve el precio a caer, y nos adentramos otra vez en este rango tan grande en el que nos hemos estado moviendo. Así que eso habría que tenerlo obviamente como una posibilidad. Si vemos aquí en las posiciones tipo largas que están en el mercado, tampoco ha cambiado mucho, se mantiene básicamente al mismo nivel. Y lo dicho, aquí el indicador RSI pues está nuevamente en el área sobrevendida, así que eso también es importante. Si miramos aquí en Ethereum, vemos que tampoco aquí ha cambiado mucho la situación. Claro, también como el día de ayer tuvimos una caída que tuvo rebote justo aquí en este clúster de volumen. Y como ves, estamos otra vez aquí básicamente en el centro de nuestra gran zona de consolidación que ya hemos observado en videos anteriores, ¿no? Y esto quiere decir, por lo menos para Ethereum, que aquí, a pesar del movimiento de ayer,
realmente no ha cambiado mucho en el mercado. Claro, aquí esto quiere decir que está bien porque quizá de aquí Ethereum puede lograr por fin salir de esta zona y continuar escalando, pero de todas formas, no. Y aquí, o sea, hay que tener cuidado, obviamente. Vemos aquí también, tanto como en Bitcoin, tuvimos una caída de más de 7%, pero luego un rebote de un poco más del 11%, así que también un movimiento similar al que registró Bitcoin. En cualquier forma, esta volatilidad que está nuevamente entrando al mercado lo hace un poco difícil, ¿no? Para saber en qué momento uno puede entrar o en qué momento uno puede salir al mercado, así que aquí solamente puedo dar el consejo de que hay que tener extrema precaución. Rápidamente, un resumen en cuanto a lo que serían las noticias económicas. Lo dicho, el día de ayer se anunció que aunque el pronóstico era 8.1%, la cifra actual realmente era 8.2%, y esto es lo que yo he mencionado ya varias veces en mis videos anteriores, y es que este tipo de pronósticos nunca coinciden con la realidad. Solo ha habido en toda esta historia, ¿no? De los últimos meses una sola ocasión en la que el pronóstico coincidió con la cifra real, pero de resto, como puedes ver, esa ha sido solamente la única excepción a esta regla. Es decir que, claro, aquí este tipo de reacción como el que vimos ayer era de esperar. En Alemania, que es uno de los países a nivel económico más importantes de Europa, ha registrado ahora una inflación del 10%, lo cual es descabellado. La última vez o el mes anterior a este era 7.9%, así que es un salto bastante grande como podemos ver, y esto no tiene señales de que vaya a mermar en lo que serían los próximos meses, así que bastante preocupante. Ahora, si miramos aquí en las liquidaciones para Bitcoin, que es la criptomoneda que más nos interesa y la que marca aquí el paso, por así decirlo, para el resto, vemos aquí en las liquidaciones, ¿no? Y este es el sitio web de coinglass.com. Vemos que las liquidaciones tipo largas, primero 20 millones de dólares, luego seguidas por otros 20 millones de dólares, y esto es lo que causó, ¿no?, la caída que registró el mercado el día de ayer antes de que se recuperara, pero luego en el movimiento que hemos registrado aquí hacia arriba, ¿no?, casi 31 millones de dólares en tan solo, ¿no?, una hora, lo cual es una cantidad mm, simplemente inimaginable y muy, muy interesante. Y algo también aquí que te da una perspectiva de lo que está sucediendo es que en tan solo 24 horas estamos hablando de 351 millones de dólares que han sido eliminados del mercado, o más bien no eliminados, sino atraídos al mercado en cuanto a liquidez a través de estas posiciones tipo cortas. Algo de buenas noticias también aquí es que el token de Binance, que es un token muy conocido, ha decidido nuevamente quemar, lo que se le dice quemar, alrededor de 2 millones de tokens, ¿no?, de estas monedas, causando así entonces que obviamente el valor de la moneda permanezca por lo menos a un nivel que coincida con los niveles de inflación, y esto pues obviamente está bien, y si lo hacen beneficia a aquellas personas que poseen esta moneda en su portafolio. Así que bueno, esto por ahora se pudiera decir que son buenas noticias. Y aquí entonces, lo dicho, importante será la resistencia alrededor de la línea 50 diaria EMA. También para el día de hoy estaríamos pendientes si esta bandera aquí no se derrumba. Si lo hace, entonces probablemente caeremos otra vez aquí en esta zona de los 19.400 dólares. Y hay que decirlo, también tenemos ahora de manera local, tenemos un muy fuerte soporte aquí en esta región, que si el precio volviera nuevamente a caer, yo personalmente pienso aquí nuevamente lograría Bitcoin coger un rebote otra vez hacia arriba, ¿no? Así que a pesar de esta caída que está aquí, vemos que esto solamente ha servido para que esta zona aquí coja bastante soporte que tanto necesita Bitcoin para seguir
escalando. Y bueno, eso es todo lo que tenía para el análisis del día de hoy. Espero esta información te sirva y nos veremos nuevamente como de costumbre entonces el lunes. Que tengas un buen fin de semana. Chao, chao.